Junta. Inicialmente se había previsto o se había citado a 4 integrantes del organismo, entre ellos a la presidenta Imelda Tumialán, pero después se ha cambiado la agenda y ahora solamente está Patricia Chirinos. Nos acompaña el doctor Luciano López, destacado abogado constitucionalista. ¿Cómo está, doctor López? Gracias por la visita. ¿Cómo está? Al contrario, Carlos. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿qué le parece este cambio repentino en cuanto a la agenda del día de mañana? ¿Tiene alguna razón o motivación o justificación? Se había citado a 4 miembros, ahora ya no están en la agenda y solamente está Patricia Chirinos. ¿Qué revela esto para usted? No sé si le parece algo improvisado en cuanto al trabajo, apresuramiento. Bueno, improvisación y apresuramiento de hecho que hay, porque mira cómo es el Parlamento, ¿no? Para algunas cosas se demoran años. Por ejemplo, hay acusaciones constitucionales. Por ejemplo, la congresista Luciana León ha demorado años. Después creo que ha pasado como 4 años y recién lo han sacado y con algunas cosas bastante benevolentes. Y en otras, como en esta, es una investigación sumaria de 14 días. ¿Y por qué hago esa tingencia a propósito de tu pregunta? Porque hasta donde se sabe, según los medios de prensa, la invitación inicialmente había salido hace unas horas del día de hoy. Salió así mediodía. Más o menos. Y citados para el día de mañana. La pregunta clave y jurídicamente además tiene una respuesta, es la siguiente. ¿Hay un tiempo adecuado para preparar la defensa de quienes van a ser investigados, quienes están siendo investigados, si tú los citas prácticamente unas horas antes? Definitivamente no. Hay un precedente incluso famoso del Tribunal Constitucional sobre investigaciones parlamentarias que dice que se tienen que respetar los tiempos adecuados para la preparación de la defensa. Debo suponer, en medio de la improvisación y del apresuramiento evidente, que probablemente hayan dicho, oye, pero a lo mejor estamos justamente no dando el tiempo adecuado para preparar la defensa dentro de este espacio tan corto, porque 14 días tampoco es que sea un tiempo muy razonable que digamos, pero es lo que ha aprobado el Pleno, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que a mí definitivamente me llama la atención de lo que justamente me estás preguntando. Ok, ¿y le parece que la Comisión de Justicia era la vía, diríamos, indicada para esta investigación? Porque, como comentaba antes de la entrevista, en la moción de Patricia Chirinos se hace referencia a delitos. Se hace referencia a delitos. ¿Cierto? Entonces, ¿no era, digamos, la vía indicada la subcomisión de acusaciones? Mira, he escuchado a varios colegas decir, a ver, ¿es una atribución del Parlamento o no es una atribución del Parlamento? ¿Cómo así la Junta Nacional de Justicia entonces está pretendiendo que sea intocable? Estoy haciendo alusión a estos argumentos a propósito de tu pregunta, porque no está en discusión que el artículo 147-57 de la Constitución le da esa facultad al Parlamento para poder investigar y, por tanto, destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por falta grave. Pero aquí abro un paréntesis, Carlos, que no es cosa menor. Falta grave que en realidad tendría que estar desarrollada por ley y no está desarrollado. Punto número 1. Punto número 2. Nadie discute que es una facultad, como por ejemplo es una facultad del presidente de la República, luego de 2 negaciones de confianza o de censuras, disolver el Parlamento. Y hago la comparación porque no es un tema de si tiene o no tiene el poder. La discusión es si está bien usado o mal usado. Porque ahí entro de lleno entonces a tu pregunta. Si parte de la moción tiene que ver con presuntas comisiones de delitos, hay un procedimiento constitucional para eso. Y se llama acusación constitucional por comisión de delito, más llamado también antejuicio. Entonces la pregunta es, ¿pero el antejuicio cuánto se demora? Tiene primero la subcomisión de acusaciones constitucionales como una primera instancia, luego tienes la comisión permanente y luego tienes el pleno. Los tiempos son más laxos. Acabamos de hablar del caso, por ejemplo, de la ex congresista Luciana León, años. Ah, claro, pero es que quieres en 14 días, pues. Entonces, nada es casualidad, ¿no? O sea, empecemos por ahí. Otro de los cargos que aparece en la moción es que te dicen
pero firmaron un comunicado. Ya, ok. Por si ¿Eso es acaso, adelanto de opinión? pero no solamente eso, Carlos, sino que, por si acaso, los funcionarios públicos, si bien son funcionarios públicos y deben mantener la neutralidad, y nadie discute eso, pero no significa que están soslagados de su libertad de expresión, por si acaso, ¿ah? O sea, este destacado medio periodístico, por ejemplo, ¿cuántas veces ha entrevistado nada más y nada menos que a magistrados del Tribunal Constitucional que siempre hablan de sus casos que además hasta incluso están conociendo? Yo recuerdo el caso de un magistrado, por ejemplo, que en el mes de enero, creo, de este año, estuvo hablando de un caso que luego resolvió en marzo, que es el caso de la SUNEDO. Estoy hablando del señor Gutiérrez Tixe, por favor. Entonces, ¿qué estamos hablando? O sea, si se va a jugar por un tema de libertad de expresión, otra vez, yo no estoy discutiendo, y por si acaso, porque ese es el argumento de quienes defienden este desaguisado del Parlamento, yo no estoy discutiendo que no tenga la competencia. Lo que estoy discutiendo es el mal uso de la competencia, porque hay argumentos de la moción que, por ejemplo, se desahogan a través de una acusación constitucional y que tiene unos plazos mucho más laxos y una serie de instancias parlamentarias, y existen otras como, por ejemplo, por un comunicado, por más que no te guste. O sea, ¿y dónde está la libertad de expresión de los funcionarios públicos? Que, correcto, deben mantener la neutralidad, con mayor razón un tema de jueces, ¿ah? Por eso que estoy poniendo en tela de juicio los magistrados, algunos magistrados del tribunal, no todos, indudablemente, pero que vienen y exponen sobre sus temas. Ese comunicado y otros 4 motivos más, si no me equivoco, en la moción han sido tomados como causa grave. Como causa grave que además, otra vez, esa disposición constitucional requiere de un desarrollo que nunca se hizo. Claro, me contraargumentarán y dirán, pero hay un precedente parlamentario con los de los ex-CNM. Claro. Ya, correcto, ok, pero a ver, también podríamos decir, para poner las cosas en su justo medio, podríamos decir, oye, pero no significa necesariamente que lo anterior tampoco estuvo bien. Recordemos que los ex-CNM además también han pasado por procedimientos de acusación constitucional, sí, indudablemente, por algo están varios de ellos procesados justamente por las autorizaciones en el cauce correcto parlamentario. Entonces, si tanto achacan que incluso en el periodo de Vizcarra se cometieron desaguisados, entonces vamos, o sea, creo que el primero que tiene que dar muestras de que realmente actúa con neutralidad y no en un espacio de copamiento de poder, es más bien el Parlamento. Por eso es que pongo los puntos sobre las íes. Yo al menos no estoy discutiendo que no tengan la competencia constitucional. Lo que estoy discutiendo es el mal uso de esa competencia. ¿Y hay aquí riesgo de ir contra la autonomía de la Junta? Lo que pasa es que si tú mal usas un poder, indudablemente el mal uso te va a llevar a que... ¿Para qué entonces estás incurriendo en ese espacio? Indudablemente es para dañar la autonomía e independencia de un espacio que vamos. ¿Cuál es el contexto? Porque esa es otra de las cosas que no podemos perder de vista. ¿Cuál es el contexto? Es un contexto en el que antes de esto ¿habían denuncias constitucionales también contra los miembros? Sí. ¿Ha habido un cuestionamiento público frente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Sí, claro. Y luego aparece esto en una investigación sumaria de 14 días. Entonces, vamos, o sea, como, no sé, o sea, tiene cola de gato, patas de gato, cuerpo de gato, solamente le faltan los bigotes, o sea, es un gato. O sea, es decir, por favor, tiene toda la morfología de que esto es una cuestión que va básicamente a un atentado contra la Junta. ¿Cómo no va a ser eso un atentado contra la independencia? Subrayo, y perdóname que siga insistiendo, y lo digo por los colegas, yo no estoy discutiendo que no tengan la competencia. Lo que yo estoy discutiendo es el mal uso de la competencia en un contexto claramente político en el que quieren derribar a la Junta. Vamos, eso es lo que sucede. Doctor, el día de hoy el Poder Judicial ha admitido un habeas corpus lo he visto, sí, en beneficio de los miembros de la Junta y contra el Congreso, contra específicamente la mesa directiva, los integrantes de la Comisión de Justicia y también contra la Fiscal de la Nación. ¿Esto en qué podría derivar? Estamos hablando de admisión a trámite, ¿cierto? Que es un tema de forma, ¿cierto? Sí. Ahora, el tema de fondo todavía no se resuelve. Pero, ¿qué consecuencias podría tener?
¿Podría depender el proceso? No. A ver, el habeas corpus es un proceso judicial que, para conocimiento de los televidentes, que lo que busca es proteger la libertad individual, ¿correcto? La pregunta aquí sería, ¿esta investigación congresal amenaza la libertad individual de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? En principio parecería que indudablemente no. Pero acá cito un caso, el caso del señor Castillo. No sé si recuerdas, Carlos, cuando el señor Castillo recién había asumido la presidencia de la República y el Parlamento le inicia una acusación constitucional que inicialmente fue derivada por unos abogados que presentaron la famosa denuncia por la entrevista en CNN, no sé si te acuerdas, el tema de Bolivia, etc. Presentaron una denuncia de Bolivia, que luego unos congresistas hicieron suyas y comenzó a caminar. El señor Castillo interpuso un habeas corpus. Llegó ante el Tribunal Constitucional de la actual composición. Y no sé si recuerdas, el Tribunal Constitucional declaró fundado ese habeas corpus. Con un voto... esa denuncia era... No estoy discutiendo por el tema de la denuncia, porque estoy totalmente de acuerdo que la denuncia era totalmente disparatada. Estoy refiriéndome a cómo un habeas corpus, por eso que estoy usando el ejemplo, porque ese fue un habeas corpus contra el Parlamento de una investigación derivada de una acusación constitucional. A eso me refiero. Algo muy singular, porque en principio podríamos decir los habeas corpus no proceden contra actos del Parlamento, pero podría decir que esta composición del tribunal aceptó un habeas corpus contra un acto del Parlamento, cosa de lo más curiosa. Por eso cito el caso, porque fue el caso justamente del expresidente Castillo. Que puede haber ese antecedente, sí. Lo único que vería aquí es que el habeas corpus, la ley permite que cualquier ciudadano pueda plantearlo a favor de otro. Pero la jurisprudencia del tribunal dice que para que eso en el camino se pueda validar, los propios interesados tendrían que ratificarla. Y en este caso, al parecer de lo que ha trascendido, la demanda no está avalada. No, la demanda es presentada por dos abogados. Por dos abogados, es que eso es lo que voy. No tiene nada que ver, o sea, no ha sido, diríamos, una iniciativa de alguno de ellos. Y es importante que la ciudadanía sepa a través de este prestigioso medio, porque no es una demanda planteada por los miembros de la Junta. Lo que digo es que para que pueda seguir caminando, los miembros de la Junta tendrían que decir estoy de acuerdo con esa demanda, pero en principio me da la impresión que no correría, aunque, por eso es que decía, si hay un antecedente y reciente de habeas corpus contra actos del Parlamento, y es el caso del señor Y en el Castillo. escenario de que los miembros de la Junta respalden esto, por eso le preguntaba, ¿esto al final qué consecuencias podría tener? Siempre y cuando un juez, por ejemplo, en primera instancia, que sería lo más rápido, por decirlo de alguna manera, un juez de primera instancia, que es el que conoce el caso, pueda decir sí, tienen razón fundada la demanda, y solamente en esa situación la ley permite que la sentencia de primera instancia pueda cumplirse de manera inmediata. Esa es la única posibilidad, porque la sola interposición de la demanda y la decisión hoy del juez de abrir el proceso no suspende absolutamente nada. Pero esa sentencia sí podría suspenderla. Si fuese una sentencia de primera instancia favorable a la demanda, sí, la ley permite que se pueda cumplir de manera inmediata. Pero vuelvo a repetir, yo supongo que el juez lo que va a hacer es pedirle probablemente o notificarlos a los miembros de la Junta para quizá indagar y saber su opinión si es que ellos están de acuerdo o no están de acuerdo con esa posición. Otro aspecto de la demanda muy interesante es también el hecho de que se vaya contra esta medida cautelar del Poder Judicial que suspende las investigaciones a la fiscal de la Nación y que se estaban realizando en la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo ve usted este tema? O sea, ¿qué le parece el hecho de que justamente a través de una medida cautelar se hayan suspendido estas investigaciones? Concretamente el hecho de la medida cautelar que suspende las investigaciones, bueno, yo también lo comenté en este medio, a mí me parece cuando menos curiosa la decisión de la jueza, porque las investigaciones iniciadas a la fiscal de la Nación son investigaciones que están en un primer estadio, Carlos, que se llama actuaciones preliminares, que para la gente lo entienda, es como una primera fase que tiene como propósito hacer pesquisas, reunir información. Ahí todavía no hay nada. Entonces el procedimiento lo que dice es que el miembro de la Junta que hace esa sumaria investigación y que reúne elementos,
lo único que hace frente a sus pares es recomendar iniciar una segunda fase que se llama procedimiento sancionador. Entonces, la opinión de ese vocal o de ese miembro no es vinculante para sus pares. Entonces, si no es vinculante para sus pares, ¿dónde está la amenaza al derecho? Por eso es que me sorprende muchísimo que este juzgado pueda haber aceptado una medida cautelar frente a una amenaza que no es una amenaza. Porque ¿de dónde? Si es una recomendación, sus pares pueden decir, no estoy de acuerdo. ¿No ves que no vincula? Ok. Doctor, tenemos una información urgente. Fuentes de RPP Noticias nos dan a conocer que mañana se suspende la sesión de la Comisión de Justicia. O sea, lo que se estaba programando para el día de mañana, al parecer no se va a realizar. Y esto es algo realmente sorpresivo. Si sorpresivo fue inicialmente, ¿no?, que primero se cite a los miembros de la Junta y después ya se anule esa citación, ahora queda sin efecto la audiencia propiamente dicha, la sesión propiamente dicha, doctor. ¿Qué le parece? Más de lo que acabamos de hablar, ¿no? O sea, inicialmente. Por supuesto, o sea, no solamente es una improvisación, es un tremendo desaguisado. Evidentemente tú no puedes, pues, con tan corto tiempo citar a unos investigados, luego reemplazarlo por la que es la denunciante. Ya en sí mismo el plazo de 14 días es un plazo, pues, muy corto. Demasiado corto. Como comentábamos, ¿no? Hay extremos de la acusación que se refieren a presuntas comisiones de delitos y para eso existe un procedimiento. Entonces, por eso es que culmino y perdóname que siga martillando. Señores, sobre todo los colegas, no se discute que tengan esa competencia. Lo que se discute es el mal uso de esa competencia y sobre todo en un contexto político, que no se puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Hasta entidades internacionales lo han dicho. Recuerda que el informe de la Comisión IDH sobre las protestas alertaron que en el Perú, sobre todo en sus conclusiones, ojo, en el Perú hay un problema serio de fragilidad democrática, incluso hasta alertó en ese momento con la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial por la anulación de los famosos 3 amparos, del caso del Jurado Nacional de Elecciones. Ahorita la Corte le acaba de dar una medida cautelar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, la Junta está bajo ataque. Vamos, o sea, por favor, es un contexto político que es innegable. El próximo paso es ir por el jurado y por la OMP? Es que no me sorprendería, ¿no? O sea, por eso lo que digo es, más bien... Ayer lo dijo el propio presidente del jurado, eso va a pasar. Es que no me sorprendería. O sea, por eso es que lo que digo es, aquí yo no discuto que tengan la competencia. Lo que yo discuto es el mal uso de la competencia y sobre todo de un órgano político que está actuando de esta manera definitivamente non santa y muy sospechosa. Muy bien. Doctor Luciano López, como siempre, muy agradecido por su participación esta noche en RPP. Gracias. Gracias al doctor Luciano López, destacado constitucionalista.